Primeramente un caso clínico de coqueluche y síndrome coqueluchoide y posteriormente haremos una revisión del tema. Como sabemos, primeramente coqueluche, otros también lo llaman tos felina, tos convulsa, todos estos términos hacen a la misma referencia a una misma entidad. Y síndrome coqueluchoide, para ir de antemano, es un cuadro clínico similar, pero de una etiología diferente. Bien, vamos a ver el caso clínico de hoy día. Bueno, esta es la parte del total contenido de lo que haremos en la revisión de los temas. Bien, el caso clínico de coqueluche. Este es un caso que fue hace aproximadamente 2 semanas que ingresó en Escomedio. En la nota de ingreso nos dice que, primeramente el paciente, lo vimos con iniciales, MMA, con 29 días de vida, con un tiempo de enfermedad de 5 días. Nos dice que la madre refiere un cuadro clínico que inicia exactamente hace 5 días con tos y movilización de secreciones, por lo que lo lleva a la emergencia del Escomedio. Ahí le administran tratamiento con claritromicina y paracetamol. Pero, a pesar de eso, la tos persiste, por lo que vuelve a ingresar hace 3 días con tos emetizante y rubicundizante por emergencia. En ese entonces le sacaron exámenes de laboratorio y salió con tenía un leucocitosis alto y lo ingresaron al hospital con un diagnóstico de neumonía. También en lo que hacen es el inicio de cobertura con acitromicina, que durante la hospitalización se evidencia cianosis de saturación, pero que después se recupera espontáneamente. Además le agregaron una cobertura antibiótica con ampicilina más amicacina y también nos dice que se intensificaron las tos, de forma sionizante y también periodos de apnea, por lo que al final se decide derivarlo al hospital de Carlos Alberto Seguí Escobedo, ¿no? Con esta breve nota de ingreso, por decirlo así, ¿ustedes qué pensarían que tiene, ¿no?, el paciente? O sea, primeramente ingresa por emergencia con un cuadro más o menos de un resfriado común, podría decirse, o con una tos, o sea, un cuadro todavía en específico. Pero después, a pesar del tratamiento que se le dio, los síntomas empeoran. O sea, ¿qué podrían descartar? ¿Qué podrían ustedes sospechar? O sea, todavía no teniendo en cuenta que el tema es del tos felina, ¿no? ¿Qué otras patologías podrían hacer referencia? ¿Algún voluntario que quiera decirnos? Un dedito. La manita de ahí. A ver. José, algo que sospeches en el cuadro. Podría ser una infección, ¿no? Por algo le dan antibióticos. Pero el cuadro no nos menciona más la historia, pero para que le den antibióticos debe ser un cuadro bien específico, pero no menciona factores de riesgo materno, ¿no? Una sepsis tardía o algo así. ¿Nos podrías hacer sospechar alguna de los síntomas que se han escrito neumonía? Recordemos que tiene 29 días. La leucocitosis, la tos, una tos con movilización de secreciones. Bueno, ¿qué dicen de la tos emetizante y rubicundizante y de la leucocitosis? Sí nos podría hacer sospechar posiblemente, ¿no?, de una infección. Bien, a ver, la idea que era más o menos qué diagnósticos proponen, qué exámenes les gustaría pedir. Acaba de recalcar que también había presentado ictericia este pacientito. No lo mencioné en los ingresos, sino en el examen. Durante el examen físico solamente le dieron. No tenía síntomas febriles. Claro, sí le dieron paracetamol y claritromicina, pero a pesar de eso no mejoró el paciente. Volvió a ingresar. La parte de la piel no es muy objetiva, creo. Sí, bueno, no lo especificaron, también no le tomaron signos vitales en ese entonces, no estaban registrados. Bien, ¿qué exámenes, digamos, les gustaría pedir, ¿no?, para intentar
sospechar o descartar ciertas afecciones. Por ejemplo, algún hemograma, ya, algo que siempre se pide, se suele pedir, también pensando en por qué no, como para ir viendo la evolución. Ya se sabe que tiene leucocitosis, pero hay que ver pues si es que va en aumento o va normalizándose. Otro examen que me gustaría pedir. Claro, si consideramos que, bueno, sí, podría ser. Si les mencioné la ictericia, algún examen que puedan querer pedir. Claro, aquí le falta que no, para ver qué tal están las bilirrubinas y qué tan incrementadas están. También debido a la tos con las movilizaciones y secreciones, un examen básico sería una radiografía de tórax. ¿Algún otro examen más? En el cultivo, bueno, se escucharon de sepsis, ¿no? Y previamente, antes de la antibiótico-terapia se había sacado en el cultivo, ¿no? No menciona la historia que sacaron algo así, pero sí, si sospecháramos de una sepsis se debe haber sacado en el cultivo previamente. Cabe recalcar que también después se le inició una cobertura de estromicina. Recalcando, ¿no?, que más adelante haremos la revisión del tema de cómo es la clínica de una tos ferina. Existen ciertas medidas preventivas o bueno, también de terapia relacionadas con la citromicina, que yo creo que acá ya el personal sospechaba de un caso de estos, ¿no? Y por eso ya le empezó también a dar citromicina, o sea, ya empezó con una cobertura de esta. Y por supuesto también le dieron ampicilina y ampicilina. ¿Quién tiene la lista, por favor? La lista. De la historia, ¿qué les parece, hermano? Es toda la historia. De la médica, sí. Sí. El examen físico. Sí. A ver, ¿qué piensan ustedes? Carlos Eduardo, ¿está? A ver. Carlos Eduardo, oye, en la historia, ¿qué me preguntaría? ¿Suficiente lo que está ahí? Bueno, gracias. ¿Qué más hay? Ahí en la descripción de los síntomas, tratamiento, exámenes auxiliares, ¿pero qué falta? Examen físico. ¿Qué hay encontrado en el examen físico? ¿Qué dice? Solo en el examen físico todo salió negativo excepto los roncantes en ambas bases. Bien, y después el diagnóstico de neumonía, llama la atención. Ya, cuando uno escucha roncantes es neumonía. Entonces, ¿qué le pido? Díganlo, hermano. Ahora puede equivocarse, después no. Una placa de mármol. ¿Sí? Sí, le tomaron placa. Placa de tórax. ¿Cómo se pide esa placa? ¿Paso anterior? ¿Y qué más? Bilateral. Dos incidencias siempre. Pero ahí no justifica pedirlo. Con la nota de ingreso no. Claro, pero dice, tos persistente ahí. Nada más. Solo tenía eso. Caso de Satura. ¿Hay algo? Solo las evoluciones ya pusieron que empezaron a dar más del 93%, pero la nota de ingreso no especificó 93. más de 93%, así lo pusieron en sus evoluciones. ¿Cuánto es para decir que está desaturando? Claro. Alex. Aquí. Alex, ahí está. ¿Cuánto debemos tener para decir está desaturando este paciente? Estamos en el equipo, estamos esperando al menos 92. Bueno, el 91.
¿Por qué 91? ¿Por la altura? Un dato muy significativo, o sea, respiratoria no tanto, para poder saber en este caso si se ha resumido o no. Claro, ya faltan datos, ¿no? Definitivamente. Ahora se consideran menos de 90 a pero no tenemos un poco de profesora. Ahora dice, ¿por qué forma tensa? Por tos y movilización de secreción. Eso justifica. Y la emergencia es que la emergencia está llena, ¿no? Claro, definitivamente faltan datos, ¿no? Como el tipo de tos. ¿Cuántos tipos de tos conoce Juliet? ¿Está? Ya. ¿Cuántos tipos de tos conoce usted? Claro, tos productiva. Tos seca, tos productiva. Pero ahí, fíjense lo que dice ahí, tos emetizante y ubicuizante. ¿Qué quiere decir tos emetizante? Se lleva al nombre, ¿no? ¿Sí? Y la tos ubicuizante. ¿Qué es ubicuizante? Perdón. Entonces ahí hay otros dos más. Aparte de la tos seca, tos productiva. ¿Qué otra tos más habría? Oscar. ¿Qué otra tos hay? Cuando hablan de la tos de arrul, parece que estuviese la grada. ¿Qué otra cosa habrá? Lady. ¿Qué otra cosa? Tos húmeda, tos metálica, asmática, convulsiva. Y la tos felina. Hola, Tengo una tos felina. ¿Cómo se describe tos felina? Es una descripción bien particular. O sea, primero, la presentación del paciente es como que toma mucha aire, una cara de ansiedad y va a tener un acceso, es que no se llama quinta, pero tiene como que 5 golpes de voz, incluso algunos literaturas dicen como metralleta. Entonces, como dicen, y tanto es el poder de expiración consecutiva que por eso el paciente a veces no llega a tomar aire, en la fase cianótica, a veces puede arrojar vasitos pequeños, por eso las petecas, todo eso lo vamos a ver en la revisión de temas, pero es una tos bien característica que hay en esta entidad. Qué bien, sí. Bueno, Entonces faltan datos, la tos, por ejemplo, de la fiebre también, cuando describe hizo, ¿no? Si hay o no secreciones nasales, oculares, cómo están las funciones neurológicas, ¿no? Comía bien, no comía, dejó de comer, si dormía bien, ¿no? Son 5 días. Y su orina normal, la disposición está normal, ¿no? Entonces faltan datos que nos ayuden a ver la gravedad del paciente. Algo grave es no come. ¿Listo? Entonces siempre nos faltan datos, ¿no? ¿Y qué
entiende por apneas? Pedro Luis, Sí, doctor. Pérdida de la respiración por más de 20 segundos. 20 segundos. Y Una pregunta es que sea menos de 20. Perdón, sí, claro, que sea menos de 20 segundos o que esté acompañada con clínica, ¿no? o sea, se interrumpe la respiración. En recién nacidos, ¿cómo se llama? Normalmente, antes de que. Una tos respiratoria. Y la respiración periódica, ¿cómo es? En el recién nacido. Se empieza a respirar, Y luego, lento, rápido, después se intensa y calma y otra vez empieza, ¿no? Pero no pasa de 20 segundos, que es el menos. Entonces, a 20 segundos ya se afecta la oxigenación. Muy bien. Entonces le vamos a pedir radiografía, hemograma, ¿qué más? Perfil hepático. ¿Sí? podría ser un PCR para ver si. ¿Sabes si es que hay algún Infección. tipo de infección? Ajá, sí, infección. No Ya, manda. la PCR, ¿qué es la PCR? A ver, ¿dónde está? Ciencia. ¿Así que? Ciencia. ¿Qué es la PCR? Afuera. Marcador de inflamación. Entonces, recuerden mucho que los marcadores de inflamación, las proteínas C reactivas, uno le puede dar crédito o no le puede dar crédito. Yo no le doy crédito. Lo que dice es un marcador de inflamación. Un paciente que hace fiebre, tiene tos, periodos emetizantes, tiene un proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le pido que sea? Si clínicamente ya sé, pero dice que hay que pedir para esto, y si le sale negativo, va a decir que no tiene un proceso inflamatorio. No, entonces lo básico es la clínica, por eso se llama exámenes auxiliares. Yo pido algo que me va a ayudar, no lo pido de rutina. ¿No? Entonces, el hemograma puede ayudar, pero si sale normal, muchos salen normal. ¿Qué pasó? Está normal. Entonces, ¿qué pienso? No me ayudó. Muy bien, entonces, evidentemente faltan muchos datos. Recuerden que en la historia clínica el interrogatorio es importante para que nosotros tengamos claro qué cosa es lo que el paciente tiene. Si tengo dudas, vuelvo a preguntar y vuelvo a preguntar. Hasta que nosotros tengamos ya una impresión diagnóstica de acuerdo a la primera parte de la historia clínica. Y la segunda, voy a confirmar lo que estoy sospechando. Y después me llevo un diagnóstico. Muy bien. Continuamos entonces. Bien, bueno, los síndromes que proponíamos en este caso, bueno, no nos menciona el nota inglés el peso, pero sí después nos menciona durante las evaluaciones que pesan 3.700 y que va normal en su peso ideal. Entonces, primero, como síndrome presentivo, síndrome coqueluchoide, porque la clínica cuadra, pero la etiología aún no es confirmada. Entonces, no podemos hablar de una tosferina confirmada. Un síndrome coqueluchoide por aparentemente ser de coqueluche. La ictericia, por bueno, interesante que se mencionó aparte, y bueno, un estado trófico, ¿no? Entonces, podríamos decir que va bien con su diagnóstico nutricional. Bien, vamos a ir viendo los resultados de algunos exámenes, cómo ha ido evolucionando este pequeño. Primeramente con una hemoglobina de 15.1, que bueno, no es nada normal, los leucocitos de 13.580, unos linfocitos, bueno, vemos ya unos linfocitos, ¿no? 66.9%, de neutrófilos 23.1%, plaquetas 390.000,
PCR, bueno, dice negativo, muy bajo. Las bilirrubinas totales que sí nos salieron con 10.07, las directas con 1.68, las indirectas con 8.39 y el cultivo, bueno, están en pendiente, ¿no? Que eso te dice. Bien, entonces vemos que en este cuadro hay una leucocitosis, pero no cuadra con el PCR, o sea, no hay presencia justamente de factores como inflamación o infección, pero sí hay una leucocitosis. Bueno, en la evolución salió que el paciente ya estaba en estado febril, que no piel tibia, llenó capilar unos 2 segundos, solo que en el tórax sí se había escuchado roncantes a nivel de las bases. Es lo único positivo aparte del examen laboratorio. Bueno, al día siguiente, con hemoglobina de 15, los leucocitos aumentaron aún más con 16.330, unos linfocitos con mayor predominio en 72%, nitrógeno 19%, plaquetas también 406.000 plaquetas, un PCR mucho menor que igual negativo de 0.1. Vamos viendo que va evolucionando con una leucocitosis. Y bueno, el 25 de marzo que recién se le hizo la placa. En el tórax simplemente en el informe radiológico se lo que signos del proceso intersticial periliar a predominio derecho. Como sabemos, este pacientito ya se le había administrado citromicina. En teoría ya debería haber estado mejorando, pero no, al inicio no había hecho tanto efecto, ¿no? El antibiótico. Bien, con esto, ¿alguna duda que tengan con respecto al caso? O sea, más exámenes que quisieran pedir o alguna observación que tengan de esto, lo que no les cuadre. Antecedente epidemiológico. Alguien de la casa está enfermo, tiene todas las vacunas. Respecto a eso, no, nadie, bueno, el estudio no menciona solamente a la madre, no menciona a ningún familiar. También se obtuvo la ficha epidemiológica de la tosferina y no había ningún contacto cercano a ningún nexo epidemiológico. ¿Qué le parece la radiografía de tórax? Pelvis. Porque el diagnóstico estaba en neumonía. Eso es. Pues en este caso no va a tener neumonía, no hay una razón de ser. Claro, normalmente la neumonía dice que hay un proceso de Consolidación Con programa sí. Pero eso generalmente es viral o bacteriano. Lógicamente la primera es viral, es bilateral. Ahí dice radiografía de tórax, proceso intersticial periliar a predominio derecho. ¿Qué quiere decir? Que también está a la izquierda. ¿No? Entonces están los dos. Y los linfocitos de 72%. ¿Qué opina a Oscar? Sí, Oscar, a ver, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece eso? Linfocitos 72%. Hay que sospechar una etiología viral más que bacteriana. Así es. Mire la PCR que ha salido 0,1, 0,2. O sea, no nos ha ayudado. Porque más de 0,5 imposible. Lo que llama la atención ahí son las bilirrubinas. ¿Por qué está tan alta? Una bacteria puede afectar al hígado también, o más un virus. Un virus, ¿no? Pero si te dice cuándo la tuvo desde el nacimiento, ¿no sabes? No, solo mencionan que la ictericia estaba hasta cierto punto, ¿no? ¿Desde cuándo? Que se presentó al momento que lo ingresaron en el examen físico hasta el tórax aproximadamente. Entonces muchas veces decimos, este es un proceso viral porque no escuchamos nada, pero está con dificultad respiratoria, está saturando bajo, como la placa y el informe, la mayoría ponen ahí, proceso intersticial, periliar, predominio.
o bilateral. Eso más nos orienta a un proceso bilateral. Algunos le llaman neumonía bronconeumonía, porque son varios focos, no es uno solo. Mucho. Muy bien, señor. Bien, después de esto simplemente había salido que el cultivo había salido positivo para bordeteles. Le dieron el tratamiento y se vio que progresivamente había estado mejorando. Ya habían descartado como dice ya el proceso, bueno, por el que había estado en una neumonía, pero como no cuadra radiológicamente y sintomáticamente tampoco ya se descartó. Y vieron que con la citromicina y bueno, con lo que se le dio ya estaba mejor. Y simplemente ya salió con ficha epidemiológica de alta, con a lo mucho una tos paroxística de 2 días. Y se solucionó el cuadro. Una citromicina de 10 mg por kilo. 29 días. Sí, tenía 29 días y ingresó a emergencia, estuvo hospitalizado 4 días. Y al final salió como un cultivo positivo, como lo comentó mi compañero, de aborrea pertussis. Se le sugirió a los padres la primera línea, los macrólidos, a 10 mg por kilo por día, y solamente 5 días. Entonces, queda la pregunta: ¿quién me contagió? ¿De dónde vino? Porque si consideramos que la vacuna recién ha sido hasta los 2 meses todavía para... Entonces, son muy expuestos a esta población. Muy bien, continuamos. Bien. Continuando con la exposición del caso clínico, presentaremos brevemente la presentación del tema coqueluche y coqueluchoide. Bueno, la definición del coqueluche, o también llamada tiene varios nombres, pueden conocerla como la tosferina, tos convulsiva o tos convulsa, tos de los 100 días, dado debido al tiempo que se manifiesta esta tos. También algunos la consideran enfermedad pertussis, y básicamente esta pertussis viene derivado del latín que significa tos intensa. Entonces, según la guía Mensa la denomina como una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y que es causada por un gran negativo de la pertussis. Algunas definiciones importantes que les menciono en la guía clínica es sobre el caso probable. Este va a variar de acuerdo a la edad. Si es en un menor de 1 año, es el cuadro clínico que inicie con tos de cualquier duración sin causa aparente, y que además se pueden añadir uno o más de uno de estos signos. Por ejemplo, puede ser una tos paroxística que llega a la apnea y a la cianosis, un estilo inspiratorio y los vómitos después de toser o vómitos sin otra causa. Si es en mayor de 1 año, es el cuadro clínico que comienza con tos que dura al menos 2 semanas y con uno o más de los siguientes síntomas, como paroxismos de tos, es decir, ataques repetitivos, un estribo respiratorio y vómitos posttusivos. Veremos más adelante que generalmente la tosferina es en la población que se presenta con mayor frecuencia son los lactantes. Sin embargo, en el caso de los jóvenes y en los adultos sí he visto que esta enfermedad es subdiagnosticada. Por lo tanto, también puede haber un caso probable, y que es básicamente van a presentar un cuadro subclínico, van a tener aparente buen estado general, pero la tos se va a caracterizar por ser una tos nocturna, y que al momento de estimular a esta región traqueal por una palpación externa va a toser también. La epidemiología, a nivel mundial se sabe que de 20 a 40 millones de personas hay una incidencia de tosferina. Aproximadamente 250.000 de estos casos son principalmente en lactantes. Se le dice que tienen un patrón epidémico, cíclico y altamente contagiosa. Cíclico, que se va a presentar en ciertas estaciones del año.
años 70, como se puede visualizar aquí. Este es un gráfico en la cual nos muestra los diferentes casos que hubo de tos ferina reportados a partir de los años 90 y hemos visto cómo ha estado disminuyendo, ¿no? Si pueden observar, ha habido una caída aproximadamente a finales del año 1950 y generalmente esto se debe justamente por la producción de las vacunas, ¿no? En este caso la DTP. Ahora, como lo había mencionado, este tiene un patrón cíclico, cada 2 a 5 años. Y se ha visto que este patrón antes de la vacuna tenía el mismo patrón que después de la vacuna. Entonces también esto es algo que nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Por qué a pesar de tener vacuna hoy en día para la tosferina, todavía hay un aumento de la incidencia de la tosferina, ¿no? Y uno de ellos es que se menciona, o entre varias causas, es que todavía a nivel de la población hay una circulación de esta bacteria y que este ciclo no ha cambiado, es decir, tiene el mismo patrón antes que después de las vacunas. Se ha visto también que durante la pandemia de COVID-19, debido a las estrategias de mitigación, ha habido casos que han disminuido y eso lo veremos más adelante. Sin embargo, después de la pandemia también ha visto casos que se han aumentado. Generalmente los casos más notificados, como lo mencioné, son en los lactantes menores de 1 año de edad, pero eso no quiere decir que no hay en adolescentes y en adultos, sino que está subnotificada y subdiagnosticada. Ahora, posiblemente que haya una mayor incidencia de casos de tosferina debido a que hay una mayor concientización por parte de los médicos de reportarlo. Como hemos mencionado al inicio, que es una enfermedad que es de notificación obligatoria. Por lo tanto, hay un mayor número de informes de salud pública y de alguna manera se ha visto que hay una mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas más sensibles. Bueno, solo para recordar, aquí en el Perú, al igual que en otros países como en España, en México, se ha visto que ha disminuido la incidencia debido a que se incorpora dentro del esquema de vacunación, ¿no? A nivel de Perú, bueno, según el reporte del CDC MINSA, en el año 2024 hubo 291 casos en total. Sin embargo, en el año 2025, hasta la semana epidemiológica número 11, hubo 251 casos. O sea, solo hasta prácticamente como 3 meses aprox, o bueno, 2 meses y medio, hubo estos casos. Y es claro que ha habido un aumento. Por otro lado, aquí tenemos un gráfico igual obtenido del CDC, en el cual se menciona el número de casos, incidencia y difunciones por tosferina desde 2019 hasta 2024. Esto fue hasta la semana epidemiológica número 12, porque no se obtuvo otros datos. Observamos que el número de casos son 12, no hay ningún muerto y bueno, no se notificó ninguna defunción de tosferina. Sin embargo, hemos visto que en el año 2025 sí hay un aumento. Bueno, también se ha evidenciado que de todos los distritos, o bueno, de los casos acumulados ya en el 2014, solo son 10 distritos en los que se han reportado al menos un caso. Y de estos, el 100% han sido concentrados tanto en Lima, Ayacucho, Loreto y La Libertad. Adicionalmente, también aquí tenemos un cuadro en el cual nos explica la distribución de los casos acumulados según edad y género. Y observamos que los 12 casos presentados hasta la semana epidemiológica número 11 en el 2024 fue en niños de 0 a 11, ¿no? Por otro lado, a nivel sí he visto que en este año 2025 hay un aumento de tosferina y con ello 2 fallecidos. Sin embargo, en los reportes de CDC no lo hemos podido encontrar en qué distritos han sido. Esto solamente es de una
de una noticia. Y por otro lado, de manera local, en Arequipa, igualmente se menciona que se han detectado 3 casos de tosferina en recién nacidos. Bien, entonces observamos que la etiopatogenia de esta enfermedad de la tosferina es la Bordetella pertussis. Estos son conocidos como, bueno, estos son cocobacilos, como se puede observar en la imagen, de gram negativos, errores obligados. Tiene en total 4 especies, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, avium, pero quien es el reservorio para Bordetella pertussis es el humano, por lo tanto este es el agente etiológico de la tos convulsiva. Generalmente el medio de cultivo de elección para la Bordetella pertussis es el agar de Bordet Ringot, y generalmente este microorganismo es positivo para catalasa y oxidasa y también inmóvil. Bueno, ¿cómo genera patogenia? La forma de transmisión es por vía aérea a través de las gotículas respiratorias que se van a aerolizar por paroxismos de tos. Por lo tanto, tiene que haber una persona muy cercana, ¿no?, que no le haga contagiar. El periodo de incubación generalmente varía de 1 a 3 semanas. Algunos lo mencionan que puede ser de 7 a 10 días, ¿no? Y esto de alguna manera nos da como un indicio para pensar en tosferina, debido a que, a diferencia de otras infecciones virales, su periodo de incubación es más corto, ¿no? Entre los grupos afectados, como había mencionado, es los lactantes menores de 6 meses, los niños pequeños que no han sido completamente inmunizados, y también la edad extrema, ¿no?, en los adultos más de 75 años. Bueno, sí he visto también que, como les comentaba, ¿no?, para que sospechemos de tosferina, debe haber algún nexo epidemiológico. Bueno, pero sin embargo no necesariamente este tiene que presentar síntomas. Sí he visto que en una revisión sistemática, en un estudio, encontraron que del 5 al 56% de contactos domésticos con evidencias de, o sea, que ha tenido infección, pero que no ha presentado síntomas. Y por otro lado nos menciona, la conclusión de esta revisión, que la infección asintomática sin síntomas puede ser común y por lo tanto nos pueda contribuir a que haya mayor transmisión de tosferina en los contactos domésticos. Entonces es importante preguntar siempre, ¿no?, quién en casa está mal. Por otro lado, ¿cómo genera patogenia? Bueno, es un gran negativo que va a tener factores de patogenicidad. Dentro de ellos están los factores de adhesión y los factores de citotoxicidad. Estos de aquí, que anteriormente lo vimos en otras bacterias, estos son los que van a hacer que esto se adhiera una vez ingresada a la vía respiratoria por las gotículas, y estas van a ir y van a adherirse a las células ciliares de todo el árbol respiratorio. De aquí van a proliferar, se van a multiplicar, y quienes van a causar la enfermedad son los factores de citotoxicidad. Entre ellos destaca la toxina pertussis. Entonces, ¿cómo van a ser las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas van a pasar por 3 fases, que es la fase catarral o prodómica, la fase paroxística y la fase de convalescencia. Esta tiene una duración en total aproximadamente de 3 meses. Es por eso que en Japón se le conocía como la tos de los 100 días. La primera fase es la fase catarral o prodómica, es lo que nos puede incluso hacer sospechar que simplemente es un resfriado común, ¿no?, debido a que tiene síntomas de infección respiratoria alta como rinorrea, febrícula y tos. Generalmente, y es común en los lactantes, que pueden no tener esta fase catarral, ni siquiera que este aparezca y irse de frente a la fase paroxística. Además de ello, también los lactantes y los neonatos sí he visto que pueden presentar síntomas atípicos, por ejemplo, disnea, estridor, sibilancia, fiebre, diarrea, y también puede causar dificultades en la alimentación. Por otro lado, la fase paroxística, esta es ya sí la fase que va a
a caracterizar. Y esta va a tener los síntomas característicos, ¿no? Que son accesos de tos paroxística. Se le denomina accesos aquella que es una serie repetida y prolongada de tos, y generalmente que pueden ser súbitos y también intensos. El inicio generalmente es de tipo nocturno, que debido a que la característica, como lo mencionó mi compañero, puede llegar a ser como un estridor o como un gallo inspiratorio. Puede ser rubiculizante e incluso emetizante, es por eso que después hay vómitos. Y esta es la fase que dura aproximadamente entre 10 semanas. Y finalmente la fase de convalescencia, donde van progresivamente los síntomas disminuyendo. Bien, en cuanto al diagnóstico, lo más recalcante aquí vendría a ser que se podría hacer por endoscopía el diagnóstico, ¿no? Porque es una tos tan particular que podríamos identificar y decir, ya, esto puede ser tosferina, ¿no? ¿Por qué es importante la clínica? Especialmente porque, como dijimos, primero va a haber el pacientito con una inspiración y después va a soltar todo en metralleta. Y en quintas, por eso se le llama accesos en quintas, porque generalmente son 5, unos hacen como metralletas. Además de eso, va a ser tan constante la tos que puede ir acompañado de vómito. Entonces, tú ves un paciente que ves con una cara medio ansiosa y que bota toses tan consecutivas y además está vomitando, aumenta tu sospecha de tosferina. Además de esto, puede tener, como dije, presencia de petequias, hemorragias subconjuntivales, incluso epistaxis en algunas literaturas. Bien, esto es solamente en cuanto al diagnóstico a nivel clínico. Laboratorialmente nos podemos ayudar también. El más sensible y más rápido es el PCR, que bueno, sale alrededor de 24 a 72 horas, que es mediante un nasofaríngeo, como explicamos. El cultivo de Bordetella pertussis es gol estándar, pero tarda más, pero es un poco menos sensible que la PCR. Demora entre 7 a 10 días aproximadamente. En cuanto al hemograma, leucocitosis con linfocitosis, como vemos en el caso, y bueno, una radiografía de tórax que puede mostrar cierto patrón peridial o telectasias. En este caso, el hisopado y el cultivo, el hisopado se recomienda que apenas esté en contacto con el paciente dentro de las 3 primeras semanas, y el cultivo, bueno, según literaturas, dentro de las 2 primeras semanas desde que aparecen los síntomas de tos, ¿no? Bien. ¿Cómo podríamos distinguir de otros tipos de tos? Como dijimos, es una tos bien particular. A nivel de infecciones virales, respiratorias, que ya puede ser por virus sincitial respiratorio, influenza, influenza, otros agentes, esta tos crónica que van a causar no es paroxística como se ve en el paciente. Además de que cabe recalcar que entre tos y tos el paciente puede estar bien, o sea, se le ve bien, afebril, normal, y de la nada viene esa tos en quintas. Viene el reflujo gastroesofágico en lactancia, bueno, eso vemos que está más asociado a comidas. En el asma tenemos una tos crónica que bueno, que se va a ver que va a reaccionar a los broncodilatadores. En cuerpo extraño puede ser también porque en la auscultación vamos a ver que hay una simetría en cuanto a un foco con otro foco, entonces podríamos captar. Coqueluche por Bordetella para pertussis, bueno, como dijimos, coqueluche, tosferina, tos convulsa, se define como un agente etiológico sí o sí de Bordetella pertussis, y como síndrome coqueluchoide, todos los otros agentes que pueden causar un cuadro similar. En este caso, el parapertussis es similar y puede generarte un síndrome coqueluchoide, pero es más leve, o sea, no entra dentro del cuadro como coqueluche o tosferina en sí. En el tratamiento, bueno, tenemos a los macrólidos, especialmente la citromicina. Y en caso que alguno no tenga citromicina, le dan eritromicina, que eritromicina. La dosis aquí es 10 miligramos por kilo por 5 días. Bueno, esto también va a depender de la edad. He visto que mayores de 6 meses se le puede dar el primer día 10 miligramos por kilo por 5 días, y ya desde el segundo al quinto día se le puede dar desde 5 miligramos por kilo por 5 días. Y bueno, la eritromicina en caso que no tengamos la citromicina, se le daría en mayores de un mes. Aparte de eso, dependiendo del cuadro del paciente, podríamos dar un apoyo con oxigenoterapia, que es hipoxia, fisioterapia de dificultad para alimentarse. Podríamos monitorizar especialmente los casos graves, ¿no? Como en pacientes menores de 3 meses.
y un aislamiento respiratorio por lo menos a 5 días desde el inicio antibiótico. Es decir, al paciente se recomienda, ¿no?, llevarlo a un cuarto individual y que tome medidas como que también se use mascarilla en caso de que no haya el cuarto individual, sino que está con otro caso, pero nunca aislarlo con otro paciente que tenga otra afección, ¿no?, porque podría también una sobreinfección encima de la que ya tiene. Y bueno, complicaciones más frecuentes que podría haber en estos casos ya serían las neumonías, apneas que son muy frecuentes en los pacientitos menores de 3 meses, las convulsiones, con una encefalopatía hipóxico o tóxica, las hemorragias subconjuntivales o petequias faciales por los paroxismos de tos, o incluso puede llegar hasta la muerte, ¿no?, sobre todo en pacientitos que no son vacunados, ¿no? Si hablamos de menores de 1 mes ya no están vacunados, pero si son pediátricos de 2, 4, 6 meses y no han sido vacunados, todavía sigue siendo una población de mucho riesgo. En cuanto a medidas de prevención, bueno, tenemos las vacunas, ¿no? Como sabemos, nuestro esquema de vacunación que tenemos a los 2, 4, 6 meses y los refuerzos de los 18 meses y de los 4 años. A los 2, 4, 6 meses tenemos a la pentavalente, que aparte de la tos ferina nos va a cubrir la difteria, el tétano, el hemófilis influenzae, incluso la hepatitis. Y el refuerzo a los 18 meses y 4 o 6 años, ¿no? También la TDAPA, que se puede poner en adolescentes, adultos, que incluso nos piden a nosotros, ¿no?, para poder matricularnos en la niñez. Y la TDAP en embarazadas, que esto se da más en, bueno, se dice que tiene que darse en las semanas del 27 al 36 de gestación. Además que esto puede proteger al recién nacido a través de anticuerpos maternos. Y podríamos prevenir así los casos graves y, bueno, sobre todo la muerte neonatal. Bueno, otro tipo de prevención podría ser la quimioprofilaxis, también por acitromicina. Las dosis vendría a ser igual que el tratamiento, igual por 5 días y 10 miligramos por kilo por día. Y bueno, también aislamiento de los casos, ¿no? Como dijimos, si es que vemos a un paciente confirmado, o todavía incluso sospechas, hasta que salga la confirmación, desde que inicie el primer día de antibiótico, es aislarlo en un cuarto individual. Si no lo pueden, entonces siempre mantenerse con distancia y con mascarilla. Y bueno, ese sería todo, nuestra bibliografía. Sería todo. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Cómo sería el cuadro clínico de los niños más grandes, ¿no?, por ejemplo de los adolescentes? ¿También presentaría esas 3 fases? No, generalmente esas son presentaciones atípicas que puede haber, nomás en adolescentes y adultos y en neonatos. No hay una presentación tan marcada como en la tos. O sea, primeramente, como sabemos, existe la infección catarral, el proceso catarral, donde se puede ser como un resfriado común, ¿no? O sea, es inespecífico todavía, pero no llega a avanzar tanto la tos paroxística como en un niño. Esa población es más frecuente el cuadro que hemos descrito, ¿no?, en la clínica. El uso de antiinflamatorios es indicado. Bueno, como dijimos, el paciente entre tos y tos está normal, está afebril, es como si no tuviera nada y de la nada vienen esas tos paroxísticas, no es de forma intermitente. Antiinflamatorios para bajar la fiebre, no tiene fiebre, inflamación, no hay una inflamación en sí focalizada o generalizada, entonces con acitromicina directamente a la bordetela sería el tratamiento ideal. Complementarlo con sintomáticos como AINES, dependería, yo diría, de cada caso. ¿Y antitusivos? Los antitusivos, pues, inhibir la glucosa. No sería conveniente debido a que justamente la bordetella pertussis lo que hace es invade a las células ciliadas productoras de moco. Entonces, si le damos antitusinógenos, va a parar esa tos y va a hacer que no haya suficiente moco. Entonces, no sería recomendable los antitusinógenos.
Este paciente lo van a vacunar, ¿no? ¿El caso es único? Debería, pero ya tiene anticuerpos, corruptela. Claro, ya tiene la enfermedad. Claro. Entonces la vacuna, digamos, Sí. ya tiene inmunidad natural. Claro. Sí, aunque se ha visto reportes que la vacuna, sobre todo la última, la acelular, el tiempo de inmunidad que te ofrece es muy corto. Es por eso que se ha visto casos que ni niños, bueno, aquí no, leí en un informe de España que a pesar de ser vacunados, sobre todo con esta vacuna de la acelular, después de un cierto tiempo volvían a presentar tosferina. Hay un refuerzo, ¿no? Ajá, sí. Es por eso que se ha visto que las primeras vacunas, por ejemplo, la BPT, que es con el toxoide, esas te ofrece mayor inmunidad. Pero el hecho de que esté vacunado no significa que te dé una inmunidad para toda la vida. ¿Más preguntas? En el caso de un bebé que tosa mucho y tenga cuadros de que le con apnea, por ejemplo, y necesita bastante tiempo, ¿cuándo lo hospitalizo? Porque es más simple de todos, ¿verdad? La vaca va a haber momentos en los cuales el bebé no respira bien, no deja respirar, va a asustar. Entonces, cuando yo decido hospitalizarlo para Entendí más o menos, o sea, si es que un pacientito tiene un cuadro similar al que hemos estado hablando. porque supongo que hay grados, datos que se esperan, pero que todavía no se bien. Pero es muy complicado que deje de hacer bastante tiempo con la misma tos del bebé. ¿Cuándo lo hospitalizo para verlo? Bueno, la clínica del pacientito ya es característica, no va a poder ser cianizante y su saturación va a ser baja durante esta tos que va a tener. Incluso se reporta que tiene durante este breve episodio una desaturación y una bradicardia. Entonces se puede observar que ya hay una alteración, ¿no?, tanto de signos vitales como en el nivel físico. Además, si va a saturar, entonces se lo hospitaliza con apoyo de terapia, ya se puede ir ahí. Y me tengo 10 semanas, porque es la que una paroxística. No, en la etapa bueno, el periodo de incubación puede ser de 7 a 10 días. En la etapa catarral puede ser entre 1 a 2 semanas, que después empieza la etapa paroxística, que esa se puede dar incluso más. Pero no vamos a 100 días. ¿Y por qué se muere? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere? Y todas las vacunas que se han elaborado son para enfermedades graves y dejan secuelas o la gente muere. En este caso, ¿por qué se puede morir? Generalmente se da por las complicaciones. Hay una complicación, por ejemplo, generalmente se ha visto en los lactantes de la tosferina maligna, en la cual el cuadro empeora. Generalmente los pacientes llegan a hacer una hiperleucocitosis con una hipertensión pulmonar y empiezan a desaturar y hay una hipoxemia. Y generalmente ellos son los que llegan a fallecer. Otras complicaciones, pero que se han visto menos frecuentes, que debido a ese acceso de la tos puede causar, incluso se ha visto neumotórax que pueden llegar a causar, pero son pocas las complicaciones, más es por la tosferina maligna. Ahí puede haber hemorragias y intracraneales. Ajá, sí. Yo, pues, en mi experiencia, hace muchos años que no veo un cuadro de estos. Sobre todo a esa edad, porque a los 29 días, epidemiológicamente, ¿quién le contagió? Se lo dice, porque yo vi cómo hace esta cita 10 días, el paciente se contagió cuando tenía más de 20 días de vida. O sea, ya no estaba en el hospital. Alguien de la calle tiene que ser. Mire, si el seguimiento seguramente ha sido cultivos a todos los familiares, o también tratamiento a todos los que han estado en contacto.
recibió el aritromicina y después acitromicina. Al final siguió mal. Una etapa inicialmente mal, sí. Pero después salió como una defunción, ¿cierto? Salió al final bien. Como que fue derivada digital, pero no está mal. No. Por el tipo de tos. Bueno, normalmente cuando uno sospecha, tiene que aislar. Hay ambientes de aislamiento y tiene que protegerse bien todos de salud. En el hospital escolar no hay aislamiento. Entonces muchas veces por eso son derivados. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Jorge. Muy bien su exposición. A ver.